Adonai les bendiga, hermanos. Quiero compartir Efesios capítulo 3, versos 6 al 9. Y estuvimos hablando, pues, de este misterio, también de los dos pueblos. Si nos vamos al contexto, nos está hablando de las profecías de dos pueblos, hacerlo uno, dos naciones, dos reinos, dos casas, dos rebaños. Entonces, hay un misterio. Y este misterio estaba escondido, pero se le ha revelado a alguien como Pablo, donde él dice que realmente él se considera el más pequeño de todos por la razón de, primero, él no caminó con Yeshua y él seguro pensó, pero ¿por qué no se le realmente reveló a ellos y por qué a mí? Y resulta que pues Pablo conocía bastante de la Escritura para comprender bien este misterio y proclamarlo, y Elohim elige a quien él quiera. No escogió a los discípulos, más escogió a Pablo. Le revela este misterio. Aquí entonces Pablo está hablando a los gentiles. Pero aquí la palabra gentil, si la busca en griego, es naciones. Y ya cuando tú dices naciones, las cosas cambian bastante. Porque si Efraín es multitud de naciones, podríamos decir que de Efraín, el hijo de José, que Jacob perpetúa su nombre, Israel sobre él, está hablando de una plenitud de los gentiles. Entonces, en el capítulo 3, en el verso 6, dice que los gentiles, este es el misterio, son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Yeshua por medio del Evangelio. Si lo leemos así, suena bien cristiano. Aquí está, los gentiles estamos heredando ¿con quién? Con los judíos. Y somos miembros del mismo cuerpo. Pero hay muchos hoy que ni siquiera consideran a los judíos. O sea, que dicen, no, somos nosotros. Sin embargo, aquí está diciendo que los gentiles son coherederos porque son dos pueblos, dos naciones, para unirlo en una, como ya estaba profetizado y como es el nuevo pacto. La Torá en la mente, en el corazón. Israel y Judá haré de dos naciones, de dos reinos, uno. Entonces Israel, las tribus del norte, esparcida y mezclada con los gentiles. Los gentiles extranjeros que no son de Israel, si aceptan al Elohim de Israel y guardan una ley que es para todo, tienen el mismo beneficio. Pero aquí está hablando de su pueblo. Y le dice en el verso que los gentiles son coherederos y miembros y copartícipes, o sea, miembros. Vas a heredar, eres participante de todas estas promesas. Pero ¿a quién se le hizo la promesa? A Israel. Ya lo expliqué. Pero también Él levanta a Israel y extiende esta misericordia hacia los extranjeros para ser injertados también como un solo pueblo, porque el propósito siempre de nuestro Elohim era que Israel fuera una luz a las naciones, no que se volviera pagano como las naciones. Como vemos hoy, que su pueblo se ha paganizado y adoptado la cultura de los pueblos donde viven, y aquel que está saliendo de esa cultura para buscar lo que está escrito en la Biblia, entonces nos dicen judaizantes y nos condenan, cuando realmente Elohim está disgustado con aquellos que se mezclan con los gentiles y que adoptan las costumbres paganas. Eso está en la Biblia. Él no cambia, Él es el mismo, Él tiene su ley, Él tiene sus costumbres, Él tiene sus fiestas. Entonces, dice aquí que es por medio del Evangelio. Ahí viene la parte, ¿qué es el Evangelio? Y esto es algo que yo también lo he explicado antes, las buenas nuevas. ¿Y cuáles son las buenas nuevas? De que Israel, las 10 tribus, pueden regresar. Si nos vamos a Isaías capítulo 61, nos habla el Espíritu de Elohim, que aquí es Yeshua, está sobre mí porque me ungió, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, que dice Mateo 15, que Él fue enviado a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel, anunciarle a esa que ya no era pueblo, que ya no tenía misericordia, de que Él extiende, porque su amor es eterno y su misericordia también, que ya le llegó su momento de regresar. Esas son las buenas nuevas. Y son alegres noticias. El pueblo puede regresar y entonces queda en condición de novia, doncella, virgen, pura.
Entonces aquí él dice que viene también a sanar a los quebrantados de corazón, publicar la libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Y bueno, y a restaurar, a reedificar. Si se fijan, restaurar es algo que se rompió, reedificar es algo que, un edificio roto y el volverlo a levantar. Por lo tanto, no es un pueblo nuevo, es el mismo. Luego le dice en el verso 6, y ustedes serán llamados Coanim de Yahweh. Esta palabra aquí, sacerdote, es Cohen. Ministros de nuestro Elohim seréis llamados, y comeréis las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublime. Y en lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, lo van a alabar en sus heredades. Entonces hay una herencia. Ahí está la herencia. Ustedes son coherederos, judíos y las naciones, Israel. Haré de dos pueblos uno. Le voy a dar su herencia. Serán llamados Cohen de mi reino. Y dice, y que van a poseer en sus tierras, porque le va a repartir las tierras. Y eso lo vemos en el libro de Ezequiel. Doble honra y tendrán perpetuo gozo. Si leen el capítulo 62, se van a dar cuenta que está hablando de la tierra de Israel. Y dice que ellos serán, en el verso 9, la descendencia de ellos será conocida entre las naciones. Fíjense que no está hablando de gentiles, está hablando de Israel, entre las naciones. Y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que le vieren reconocerán que son linaje bendito de Adonai. Entonces, si nos vamos al capítulo 60, para ver un contexto mayor, para el que piense que está hablando realmente de los gentiles, aquí hace una diferencia. En el verso 1, primero dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Adonai ha nacido sobre ti. ¿Cómo le va a decir a Jerusalén, que es una ciudad, que se levante? Está hablando de un pueblo, que le llama también Jerusalén. Pero realmente mira a Jerusalén como si fuera una madre y está llamando a los hijos a levantarse. Luego dice que tinieblas cubrirán la tierra, pero luego que sobre su pueblo va a amanecer Adonai y será vista su gloria. Luego le dice a ella como si fuera una madre, alza tus ojos y mira, todos estos vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Si se fijan, está hablando de los hijos de Jerusalén, los que salieron, que ella había quedado sola, pero estos hijos regresan. Y luego habla en el verso 10, y extranjeros edificarán tus muros. Hace una diferencia. Hay hijos de Jerusalén y hay extranjeros. Luego en el verso 18 dice que nunca se oirá en tu tierra violencia ni destrucción. O sea, está hablando de un tiempo futuro. Y dice que, verso 21, y tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra. Renuevos de mi plantío, obra de mis manos, para glorificarme. Entonces, aquí nos está hablando realmente en este texto de su pueblo que está entre los gentiles. En el verso 8 dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia, esta bondad de anunciar entre los gentiles. Fíjense que dice entre, ahí están en las naciones. Ahora, su pueblo está entre los gentiles. ¿El qué? El evangelio de las inescrutables riquezas de Yeshua. Y dice el verso 9, y de aclarar. ¿Qué significa aclarar? Iluminar, sacar a la luz. ¿Cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Elohim, que creó todas las cosas? Ya hablamos del misterio. Ahora, ¿qué es dispensación? Mayordomía, una comisión, la administración de una familia, de la casa. Y eso es lo que tenemos que hacer. Se nos revela el misterio para ser ese mayordomo establecido en la casa y de aclararle al pueblo, ¿verdad? Y de hacer una invitación también a los extranjeros para ser parte de esta nación Kadosh, santa para Elohim. Por eso a nosotros también se nos ha dado esta bondad de anunciar entre los gentiles. Vemos en Mateo 24, 45, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente a quien su Adón puso sobre los de su casa como un mayordomo para que les diera la comida a su tiempo? Y eso es lo que tenemos que hacer ahora, ser esos mayordomos fieles, hablar con la verdad. Amén.